Y obviamente más allá del ataque, más allá de la conmoción, más allá de que obviamente el repudio es generalizado a nivel diplomático, político, lo que nos cuesta entender a tantos kilómetros de distancia es por qué se desata esta escalada de violencia en este territorio y obviamente hasta dónde puede llegar, porque ya algunos hablan de una nueva guerra mundial. Entonces es terrible pensar hasta dónde puede trepar esta escalada. Se lo vamos a preguntar y vamos a tratar de que nos ayude a comprender Juan Pablo Julier, nuestro analista internacional. Hola Juanpi, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, tratando, como decía María José, de comprender, ¿no? Es muy difícil, esto data de muchos años, uno por ahí ve cómo van tratando los medios la información y a veces se hace más complejo, ¿no? ¿Seguro? Te dicen 4 claves para entender la situación de por qué Putin tomó esta decisión y después de que terminás de leer las 4 claves, entendés menos que antes. Suele pasar igual, no se preocupen. Es verdaderamente muy complejo y muy multifactorial, perdón, mal expresado, absolutamente multifactorial sería lo correcto decir, eh, el asunto sobre todo lo que es el este de Europa y Rusia, y particularmente el tema de Ucrania, que ya lleva muchos años, que pasa un poco inclusive hasta por algunas cuestiones internas de Ucrania, que le hemos charlado, o sea, de cierta población ucraniana que se define más como rusa que como ucraniana, que obviamente suman también al espectro del conflicto, pero al menos me parece que para cualquier analista internacional hoy, me parece que es un poco difícil de explicar la velocidad con la que escaló el conflicto y más que nada la velocidad del ataque de Rusia, dado que al menos después del reconocimiento del presidente ruso Vladimir Putin a las provincias separatistas de Donetsk y Lugansk, todo parecía que iba a terminar en algo así, o sea, no en un avance militar además de esto. Entonces, eh, el hecho de que luego de las sanciones económicas, que lógicamente se veían venir también, se haya decidido avanzar por el punto de vista militar fue bastante sorpresivo para la gran mayoría de la comunidad internacional. Da la sensación de que específicamente Europa, pero también esto coincide en otros estados también, están intentando que igualmente, al menos desde el punto de vista de Occidente, el enfrentamiento quede en estas sanciones económicas y no pase más allá. Eh, es evidente que hoy una respuesta militar, específicamente de la OTAN, llevaría otra vez la guerra al continente europeo y da la sensación de que esto es lo que están intentando evitar a todas, con todas las posibilidades, al menos del otro lado del charco. Hay un montón ¿Y de... hasta dónde puede llegar, digamos, esta avanzada rusa sobre el territorio ucraniano? Supongo que lo que va a buscar Rusia hoy y avanzando ya hacia la capital es un cambio de autoridades. Me da la sensación de lo que está intentando volver es a una situación que en su momento existía, que era un gobierno prorruso en Ucrania. Después, luego de sobre todo después del episodio de Crimea que hubo, y un poquito antes también, que hubo un cambio de poder. Una de las cuestiones particularmente que más había molestado al Kremlin era el cambio de un gobierno amigo por un gobierno pro-europeo. Hay un montón de cuestiones metidas ahí en el medio, tienen que ver con el gas, con la situación geográfica de Ucrania, que es directamente limítrofe con Rusia, eh, con ciertas promesas hechas en su momento por Occidente respecto al avance hacia Oriente, luego de la caída del muro de Berlín. Es mucho verdaderamente lo que pesa ahí, o sea, hay actitudes incumplidas desde los dos lados, hay verdaderamente intereses estratégicos de Rusia en cuanto a su defensa nacional, no tanto quizás en la cuestión económica, porque hoy en día yo diría que a Rusia le van a empezar más quizás las sanciones que un partido político que no esté a su favor en un país limítrofe, que en última instancia eso es algo más siempre transitorio. Pero lo cierto es que más allá de esto,
lo que está demostrando Rusia es que en lo que se refiere a su defensa o en lo que se refiere a su política militar en las áreas limítrofes de su país, no va a dudar en avanzar militarmente si esto es necesario. Juan Pablo, con respecto al tema de las sanciones económicas, ¿qué tipo de sanciones se le aplican a Rusia después de esto? Lo que se hace generalmente con estos países que desacatan, por decirlo de alguna manera, las órdenes de la comunidad internacional, es aislarlos financieramente, o sea, se corta, esto un poco hay que comprender cómo es el flujo de dinero en el sistema internacional. En el sistema internacional el flujo del dinero es triangular, es decir, que uno tiene normalmente dos entidades financieras que conectan a las partes de la operación y una tercera que es la que conecta a los bancos que representan estas partes. Generalmente esas terceras entidades que triangulan este dinero son norteamericanas, excepcionalmente son de otros países, por lo que un bloqueo financiero por parte de Estados Unidos lo que te hace es directamente imposibilitar tener transacciones de cualquier tipo con el resto del mundo. O sea, lo que le están haciendo a Rusia hoy es, al menos con Europa y con una buena parte del mundo, impedirle poder comprar o vender. Claro. O sea, literalmente es un aislamiento absoluto. Además de el congelamiento de una buena cantidad de activos y cuestiones que, sobre todo la oligarquía rusa, tienen por fuera del país, que por supuesto también molesta. Lo que se busca de alguna manera es que ese sector económicamente muy poderoso de Rusia se vuelva contra Putin. Claro. Está ahí, digamos, la cuestión también de las sanciones. Está intentando generar un movimiento interno. ¿Cuál es el problema ahí? Que se está obviando el hecho de que más allá de todos los cuestionamientos que desde nuestro punto de vista liberal, democrático, occidental se le puede hacer al régimen del Kremlin hoy, es un régimen que nacionalmente tiene un apoyo muy fuerte, o sea, de la población. Entonces, también ahí ver hasta dónde funciona, máximo en un país como Rusia, que no es un país que maneja los valores de gobierno que manejamos en estos lados del Atlántico. Es una cuestión para ellos más cercana a la autocracia, siempre lo fue, y es un país muy acostumbrado a los liderazgos marcados y fuertes, que quizás no le interesa tanto una cuestión democrática como si nos interesa a nosotros. Por eso también hay que ver qué dice la gente. No hay que tomar por ahí las manifestaciones de Moscú, que es una parte pequeña de la población y sobre todo en comparación al resto de Rusia, como la opinión general de toda la población rusa, más allá de que por supuesto tiene muchísima validez la gente que se ha manifestado en contra de esta intervención militar. A ver, estas medidas, este vacío económico que se le está haciendo a Rusia, ¿no va a incrementar aún más esta postura de Putin, que no se va a mover un milímetro de lo que ya ha definido? En realidad, esto lo que hace, o sea, las sanciones económicas graves lo que hacen es, y en este sentido la Unión Europea un poco lo había predicho, es fomentar aún más la agresión o el nivel de actividad militar que se puede tener, dado que ya entramos en el terreno de lo perdido, por decirlo de alguna manera. O sea, ya hoy Moscú no tiene nada que perder invadiendo Kiev, porque esas sanciones lo han dejado muy herido económicamente hablando. Entonces, ya iniciado este tema y ya impuestas las sanciones, no tiene ninguna especie de, ¿cómo decirlo?, de retribución buscar la paz. O sea, ¿por qué? Porque por más que Moscú hoy levante o saque sus tropas de Ucrania y busque una salida diplomática y pacífica, que eventualmente la va a tener, porque en algo sí tiene razón el presidente de Ucrania, que es que eventualmente Rusia y Ucrania como estados van a tener que dialogar, así se da para una salida del conflicto. Hoy, con todas esas sanciones, ya no tiene ninguna motivación, al menos desde el punto de vista práctico, Moscú para cesar sus acciones. Clarísimo, clarísimo, con todas las aristas, como suele ocurrir cada vez que hablamos de una cuestión internacional tan espinosa como es la que está ocurriendo en este momento entre Rusia y Ucrania. Juan Pablo, gracias por este contacto, buen fin de semana.
Gracias a ustedes igualmente.